Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy tenemos un menú que dice así: la revolución criptográfica quiere reinventar los libros. Siempre jóvenes, bellos y sin escándalos, los influencers virtuales. Vamos a analizar este fenómeno. Desarrolladores saboteando su propio código. Vamos a entender qué está pasando con esto. Y si crees que pasa algo con tu oído, bueno, pues estos audífonos podrían tener la respuesta. Y así es como inicia este nuevo episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Kio Networks presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Bien, pues recuerden enviar sus dudas, preguntas, sugerencias de temas a tecnófagos@kionetworks.com. Las leemos todas con mucho interés y me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Yo soy Ricardo Massa y conmigo está la persona que más sabe de tecnología por estas periferias, mi querido amigo Bernie González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, Rick. Muy contento de estar nuevamente aquí en un episodio más de Tecnófagos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. A ver, vamos a hablar de un tema que se entiende poco, que es el tema de la Web 3. A veces le llaman Web 3.0. Ya hemos pasado por ahí. De repente dicen que se llama Web 3, 3.0. Pero el punto es esta nueva web que tiene mucho que ver con el metaverso, pero que no es sinónimo del metaverso. En fin, y que también tiene una diferente forma, digamos, de transaccionar. Y hay diferentes formas de ganar dinero y de hacer dinero y de perder dinero en esta nueva web. Y ahora, pues estamos hablando de una diferente forma para que los autores se puedan ganar la vida. A ver, si los lectores pudieran poseer un porcentaje de la franquicia de algún título, quizá podrían entonces verse incentivados para ayudar a que el libro tenga éxito. O sea, podrían abrir una cuenta de TikTok para promocionar el libro a través de BookTok, que es algo real, o utilizar su talento como cineastas para adaptarlo a la pantalla. Entonces, esto sirve para aumentar el valor de la inversión original. Entonces, hay una startup que persigue este objetivo, editorial Reed. Es Riddle, ¿verdad? Riddle, sí. Sí, o sea, como read de leer y luego L al final, y entonces se pronuncia como si estuvieras diciendo acertijo, Riddle. Un número emergente de nuevas empresas editoriales con el objetivo de cambiar el valor de un libro de una compra de $10 en Amazon a una oportunidad de inversión de 100, mientras se crea un mercado de lectores entusiasmados por ver triunfar los libros que aman. A ver, o sea, de lo que estamos hablando es básicamente que tú puedas invertir en un libro, ¿no? O sea, que te presenten un proyecto como si te estuvieran presentando una empresa, una startup, y tú crees en ese proyecto, le metes lana, y si ese proyecto, igual que cualquier otra empresa, en este caso este libro, pues tiene éxito, pues entonces tú eres ya parte del proyecto, básicamente, ¿no? Sí, totalmente. Si recuerdas, y todos nuestros amigos en el episodio pasado, aquí de este podcast, hablamos de el caso de una película mexicana que se llama Durmientes, y donde estaban sacando un NFT. Y ahí en ese episodio ahondamos un poquito en que si una película se pudiera fondear similar a como lo hacen las empresas con las acciones, pues el blockchain y esta corriente de Web3 lo podría hacer, ¿no? Entonces, en este caso, la nota que estás comentando tiene que ver justo con lo mismo. Estos sitios que están empezando a ver cada vez más están basados en blockchain. Algunos trabajan con Ethereum o con otras criptomonedas. Algunos son estos que se llaman DAOs, que son Digital Autonomous Organizations, y prácticamente Correcto. todos estos proyectos están basados en contratos inteligentes. Entonces resulta extremadamente útil para la gente que en este caso le gusta escribir, los autores de libros, pues no necesariamente tienen que buscar, como se hace tradicionalmente en esta industria, a una casa editorial que les pueda autorizar el proyecto, esté dispuesta a publicarlos y haga la inversión correspondiente, pues para que una vez que esté terminada la obra se pueda mandar a imprimir o se generen las versiones digitales, se haga toda la distribución, y una vez que se den las ventas, entonces sí le repartan al autor
la parte que le corresponde, ¿no? Aquí se puede hacer, obviamente, de manera digital. Uno puede crear un contrato, un autor puede proponer cuál es su proyecto, de qué va a escribir y lo va a abrir al público en general. Entonces, personas comunes y corrientes, como tú, como yo, como la gente que nos escucha, puede decidir invertir una cantidad de dinero, desde una muy pequeña, Correcto. lo que vale el libro o incluso mucho más dinero. Y lo que estás haciendo es apostarle igual que a una empresa o a un proyecto estos de crowdfunding, también se parece mucho, nada más que aquí Sí, la enorme diferencia es que hay un mecanismo que es público, transparente, en esta base de datos que ya hemos contado mucho en estos temas de blockchain, donde la propiedad está perfectamente delimitada, ¿sabes? Cuántas tokens o el equivalente a acciones se generaron para ese proyecto, cuánto valen, e incluso se pueden intercambiar, ¿no? Pueden hacerse cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Ya hemos hablado de las propiedades de blockchain con los NFTs, donde un autor puede en un contrato establecer que cada vez que se compre y venda la obra o una parte de la obra, pues a él le toquen unas regalías. Aquí podría suceder exactamente lo mismo, ¿no? sí, este último modelo que mencionas es bien interesante y son justo el tipo de cosas que tiene la Web3 que luego cuesta trabajo entender, pero ya que le entiendes, y sobre todo en mi caso, por ejemplo, lo que me ha servido es hacer un símil con las cosas que hacíamos antes tradicionalmente. A lo que me refiero es, esto que explicas de los tokens, de pronto pareciera como medio etéreo, ¿no? O sea, bueno, me van a dar un token de un libro, pues como que eso qué, ¿no? O sea, un NFT de un libro, pues pareciera que no representa nada hasta que entiendes, porque como ya hemos explicado y tú has explicado sobre todo con mucho detenimiento, eso no me da ningún tipo de derecho sobre la obra, ¿no? Eso es importante entenderlo. Ya hemos contado aquí alguna nota de alguien que se confundió y creyó que por haber comprado un NFT de un libro tenía derechos sobre la obra y quería publicar una película y etcétera, ¿no? Pero en fin, lo que sirve para entender esto, al menos así me sirvió a mí, es entender el valor que tendría en su momento tener, por ejemplo, una copia de la primera impresión del Señor de los Anillos, Sí. ¿no? O de cualquier libro que a ustedes les guste. Entonces, eso tiene un gran valor y en el mercado tiene un valor de reventa impresionante a comparación de cualquier otro libro. Y uno pensaría, bueno, pues es que es el mismo libro que puedes comprar en Amazon, de cualquier otra reimpresión. Sí, claro, pero es la primera impresión y está certificado por Tolkien, yo qué sé. O sea, ese tipo de cosas, pues es lo que le agrega un valor simbólico a esa obra en particular, y eso es un poco lo que obtienes cuando tienes un NFT y participas en un crowdfunding Así es. criptográfico, ¿no? En el caso de un NFT, el ejemplo que acabas de dar es tal cual. Lo único que estás comprando es la Uh-huh. representación de la obra, como si tuvieras una copia de un cuadro. Pero en este caso, a mí me gusta más el ejemplo de las acciones de una empresa, ¿no? Porque la empresa que se te ocurra, ¿no? A lo mejor un emprendedor hoy propone un proyecto, dice, se me ocurrió hacer esta idea, la voy a desarrollar, necesito dinero y va al mercado tradicional, en este caso a la bolsa de valores del país en el que esté, y lo que va a hacer es, a través de una regulación, va a generar un valor estimado. Alguien va a decir, oye, pues de acuerdo a tu idea y lo que tú piensas construir como productos o como servicios, creemos que tu empresa vale tanto. Vamos a suponer que vale 10 millones de dólares. Entonces, él podría emitir acciones, que en este caso, insisto mucho, es un convencionalismo aceptado por la sociedad, la economía y una institución que lo regula, y te van a dar unas Exacto. acciones, pero las acciones no es más que un papelito que dice que Ricardo Massa tiene el 3% de la propiedad de una empresa. Oye, esas acciones le dan derecho a Así Ricardo es. Massa a tomar decisiones dentro de la empresa. Por supuesto que no. Tendrías que ser unas acciones preferentes o de los socios fundadores para poder hacer eso, pero en el mercado de valores donde compras acciones, lo único que hace la gente que las está intercambiando es que las paga a un determinado valor, y lo que espera es que en el futuro ese valor se incremente, ya sea para cobrar dividendos o para venderlas y por la diferencia de precios obtener una ganancia. Esto que estamos hablando en esta nota es justo lo que proponen estos sitios, nada más que lo están haciendo 100% digital y, muy importante, sin la necesidad de que exista un regulador. De hecho, no existe una regulación formal Correcto. prácticamente en ningún país del mundo de estos temas en particular. Es decir, digo yo, aprovechando tu libro que acabas de escribir, vamos a suponer que
En el que, por cierto, muchísimas gracias por el guayabazo. No, y en el que, por cierto, estoy viviendo justo lo difícil que es cuando sí existe un organismo regulador, porque para mí ha sido bien complicado obtener la certificación de ISDN y ta. Sí. O sea, es bien difícil publicar un libro, ¿no? Incluso hasta cuando ya tienes una editorial que te está apoyando, ¿no? Entonces, sí, muy bienvenido el ejemplo. Ajá, exacto. Entonces, en vez de que tengas que pasar por todo ese proceso tradicional y estar contactando a estas personas y que te lo aprueben, porque también esa es otra cuestión, ¿eh? Si una casa editorial te dice, oye, está bien padre tu idea, pero yo no te la voy a publicar, pues no vas a poder generar el libro, ¿no? Lo vas a tener ahí en tu computadora, el archivo, pero no va a haber quien te lo imprima o quien te genere las copias digitales. En cambio, en estos sitios está totalmente abierto, ¿no? Cualquier persona, escritor profesional o amateur, se puede acercar, sube su proyecto. En una de las notas que leí, por ejemplo, una persona que sí es un escritor profesional, que ya ha escrito varios libros, propone un nuevo proyecto y recauda 25 Ethers, ¿no? Que pues, es una cantidad bastante importante. Y esta persona dice, oye, pues con ese dinero que yo recaude, me puedo dedicar unos meses a mi proyecto, a escribirlo, y luego lo voy a publicar. Y estas personas, igualito que en la bolsa de valores, tienen unas acciones, obviamente no tienen la mayoría, ni tienen ningún derecho sobre la obra, pero simplemente tienen un valor. Si ese libro no se vende bien, pues la gente que invirtió seguramente no va a obtener ganancias o incluso se va a ver disminuida su inversión, no puede perder dinero. Pero si el libro se vende razonablemente bien, pues van a obtener una utilidad. O si le llegan a pegar a uno de estos bestsellers, uno de estos hits, que en realidad son muy pocos en el mundo, que se venden cientos de miles de copias, pues la gente podría hacer mucho dinero si es que tienes la habilidad y la sensibilidad para escoger una de estas obras, ¿no? Sí, que además es súper complicado. A ver, según Bookstat, se agregaron 2.6 millones de libros al mercado en el 2020. 2.6 millones de libros. Y el 96% de ellos vendió menos de 1,000 copias. Y lo que es peor, o sea, solo 268 vendieron más de 100,000 copias. Entonces, digo, con este tipo de economía, pues muy pocos autores se pueden dar el lujo de vivir únicamente escribiendo y publicando libros. Pero bueno, pues entonces, como siempre, la tecnología al rescate y haciendo un nuevo mercado donde no existía. Y bueno, pues lecciones de tecnología, de macroeconomía y del mundo editorial, ¿dónde más que en Tecnófagos? Así es. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Vamos a pasar a la siguiente nota. Está bastante Black Mirroresca, que tiene que ver con el tema de los influencers virtuales. Me encanta esto. En Corea del Sur, sobre todo, por alguna razón, les chifla este rollo. Es en donde más se está dando este fenómeno. Hay una influencer virtual que se llama Rosie. Tiene 130,000 seguidores en Instagram y bueno, pues básicamente parece humana, publica fotos de sus aventuras en el mundo, su maquillaje es impecable, su ropa parece sacada de la pasarela, canta, baila, modela, pero no es real, es una CGI, es una imagen generada por computadora y la creó un estudio que se llama Sidus Studio X y bueno, pues la lanzaron en el 2020 y Rosie ha conseguido acuerdos de marca y patrocinios, entonces está generando dinero y pues estamos viendo una industria de influencers virtuales que pues a diferencia de los influencers tradicionales no envejece, no hace lo que se le dice, siempre va a estar de buenas para hacer la mención de la marca. Tienen algunas ventajas respecto a los influencers tradicionales y ya están generando muchísimo dinero, ¿no? O sea, hay por ahí otra marca surcoreana que se llama Lot Home Shopping, que ya tiene a su influencer virtual, que en este caso se llama Lucy, que ya tiene 78,000 seguidores en Instagram y bueno, se generó con un software que generalmente se usa para videojuegos, ¿no? Sí, totalmente. Mira, aquí es el clásico ejemplo donde podemos ver que ya nos alcanzó el futuro. Esto ya es una realidad, no es fantasía ni es algo que estemos especulando que va a suceder en algunos años. Este software es tan potente que puede recrear estas fotografías o son imágenes de personas que no existen y las pueden mezclar incluso con cosas reales y personas reales también para generarles un valor, ¿no? Una serie de atributos como si existieran y son altamente vinculables pues a estilos de vida, a marcas como lo acabas de mencionar y me parece que cada vez lo vamos a ver con mayor frecuencia y todo este camino nos está llevando a esto que decíamos al principio de qué sucede con el metaverso y con el Web 3.0, pues queramos o no, esta tecnología va a seguir evolucionando y así como la pandemia nos
aceleró rápidamente a utilizar todas estas herramientas de videoconferencias y a ver mucho más normal que para mucha gente trabajar se puede hacer desde cualquier lugar y en una pantalla. Ahora vamos a entrar a un tema de tener nuestro propio avatar, interactuar con otros avatares, incluso en el entretenimiento, pues va a estar lleno de todos estos personajes ficticios, tanto en su concepto, en su contenido, como en su forma de cómo los consumimos. Y pues Sí. ahí está una vez más la tecnología ayudando a todas estas industrias. Sí, algunos de los influencers virtuales más famosos del mundo, por si les quieren dar una checada, está Lil Miquela, que fue creada por los cofundadores de una startup tecnológica estadounidense, y ella ya ha usado el respaldo de marcas como Calvin Klein, Prada, o sea, ya estamos hablando de grandes ligas. Tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram, y Lu de Magalu, creado por una empresa minorista brasileña, tiene casi 6 millones de seguidores en Instagram. Y finalmente, FN Meka es un rapero creado por la compañía de música Factory New, que tiene 10 millones de seguidores en TikTok. Así que efectivamente el futuro ya nos alcanzó y ya está usando ropa de alta costura. Así es, todo esto de la tecnología de CGI, las imágenes generadas por computadoras las vemos en el cine, ¿no? Claro. Hoy en día ya es difícil distinguir en una película si es un personaje real o ya está más dibujado. Los videojuegos también ya alcanzan un nivel de realidad también bastante potente, bastante impresionante, y yo creo que esto lo vamos a ver cada vez más. A ver, vamos a platicar de un tema bastante complejo y un poquito técnico, pero que nos lo sugirieron y bueno, pues no les acateamos aquí a hablar de protestware, que básicamente, a mi pobre entender, es sabotear tu propio código. Es el nombre que se le ha dado a una tendencia que, bueno, aparentemente está increciendo, que consiste en usar el código como una manera de enviar un mensaje de protesta. La primera vez relevante que esto ocurrió fue en julio, cuando el código PyPy de Atomic Rights, una biblioteca de Python, desapareció de repente, y no se trató de un ataque de hackers, no fue un error del repositorio, sino que Markus Unterwaditzer, el desarrollador de Atomic Rights, decidió borrar el código del repositorio y lo hizo como una protesta ante la política más reciente de PyPy, que obligaba que ciertas personas de proyectos críticos activaran la autenticación a 2 pasos. Vaya, o sea, el punto es, no estuvo de acuerdo con una política que se implementó y dijo, ¿saben qué? Yo borro el código. Y desde ese entonces se empezó a hablar como de esto de protestware, desarrolladores que entregan una forma de protesta pacífica, digámoslo así, y bueno, son versiones de proyectos de código abierto, bastante complejos, pues, que tienen un componente técnico muy, muy importante, pero que en esencia es eso, ¿no? O sea, es borrar código o sabotearlo como una forma de protesta ante políticas, ¿no? Esencialmente. Sí, totalmente. Hay que tomar tomar en cuenta el contexto del código abierto, ¿no? Lo que se conoce como open source. Pues es una industria que cuando se creó por ahí de los 90s, Linux fue seguramente el proyecto estandarte o el más reconocido en ese aspecto. Pues la gente tenía muchas dudas de cuál era el modelo de negocio, si eso era sustentable hacia el futuro, si las empresas y la sociedad lo iba a adoptar. Y pues resulta que hoy en día, 30 años después, pues es un modelo bastante interesante, ¿no? Hay gente que invierte pues mucho tiempo, muchos recursos en crear estas librerías, estos programas, y la fuerza está en el uso extendido que tienen estos softwares en comparación de los modelos tradicionales donde una empresa crea un software, lo licencia, lo protege y lo vende a un costo, ¿no? Pero pues como todas las cosas en la vida, esa fuerza que ganan estos códigos abiertos, pues en este caso, este término que yo tampoco conocía, pues se está utilizando como una presión social, ¿no? Creo que lo que sucedió a principios de año con la guerra entre Rusia y Ucrania, donde muchos países se unieron para ejercer una presión económica, bloqueando muchos servicios y productos hacia la Unión Soviética o los que se vendían hacia el resto del mundo, pues es un ejemplo similar desde el punto de vista económico, ¿no? Esta gente tiene una ideología y dice, oye, pues yo he creado todo este software
este software lo usan muchas empresas, gobiernos, personas. Es necesario para que funcionen ciertas actividades de la economía. Entonces, cuando yo quiero hacer una presión que puede no tener nada que ver con ese software o con esa industria, pues pueden de repente limitarlo o como en este caso que nos acabas de leer, lo pueden eliminar ocasionando grandes problemas, ¿no? Y es tremendamente relevante porque, por ejemplo, no sé si mucha gente lo sepa, pero todas estas tendencias nuevas, por ejemplo, del cloud público, todos estos servicios que vemos de el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, servidores de almacenamiento, procesamiento, todas esas cuestiones en gran medida están basados en código abierto. Es decir, empresas como Google, como Amazon, como Microsoft toman estas librerías y sobre esos códigos abiertos construyen servicios que le venden a las empresas. Entonces, imagínate el tipo de presión que se puede generar en una industria como la de la tecnología, donde tienes por un lado alguien que parece no tener mucha fuerza, él solo o el individuo, pero del cual dependen pues empresas e industrias completas, y pues va a ser algo muy interesante, ¿no? Para mí es una muestra clara de cómo la sociedad se sigue digitalizando cada vez más y se está poniendo mayor valor, mayor poder y control en todo este tema digital. Vagamente relacionado con el tema, pero el otro día me topé con una página que se llama, hasta dudé un poco en promocionarla o no, pero bueno, se llama 12 Foot Ladder, 12 FT Ladder, y su razón para que se llamen así es porque dicen que para cada paywall hay una escalera, ¿cómo decían? Enséñame una pared de 10 pies y yo te enseñaré una escalera de 12 pies, ¿no? Básicamente para que te brinques. Y lo que hace 12 Foot Ladder, y no es la única que te permite hacer este tipo de cosas, te permite brincar los paywalls o los bloqueos que te ponen muchísimas páginas que pretenden que te suscribas para accesar a su contenido. Digo, en esencia, en principio se supone que es ilegal lo que están haciendo estos señores. El argumento que ellos utilizan es un poco, por eso me recordó esto, es de protesta, porque dicen que el contenido en internet debería ser abierto y y lo que hacen ellos y la forma en la que hacen estas 12 Foot Ladders para accesar el contenido es rastrean todas las páginas que tienen un paywall, digamos el de algún periódico que quiere que te suscribas para accesar a su contenido, tienen que publicar la página abierta, una versión, un espejo de esa página abierta para que las arañas de Google la puedan rastrear. Entonces, lo que hacen esta página es rastrear esa versión de la página abierta y esa es la que te muestran. Entonces, tú buscas la página de ese periódico, le copias el URL y lo pegas en 12 Foot Ladder y te busca esa versión y te la muestra abierta sin que tengas que pagar. Insisto, no es lo más, no sé si sea ilegal, pero cuando menos no es lo más ético del mundo, pues. Y el punto es un poco eso, esta protesta que tienen y el discurso contestatario, revolucionario que todavía permanece en algunos lugares de la web y justo, pues estos programadores y esta gente que escribe estos códigos en código abierto, pues siguen manteniendo ese espíritu de a ver, las cosas son libres y si no estamos de acuerdo con las políticas, pues nos vamos a llevar nuestros juguetes, ¿no? Sí, totalmente. Aquí hemos mencionado mucho esta idea del libro de Yuval Noah Harari, el de Homo Deus, donde básicamente la vida moderna, pues una gran parte está basada en ficción. La economía, pues son una serie de conceptos etéreos acordados por todos nosotros, y lo interesante aquí es que en la medida en que le damos mayor valor a la parte digital, pues todas estas cuestiones ideológicas que siempre han existido en la humanidad, pues entonces empiezan a cobrar mucha fuerza hacia estas cuestiones ahora digitales, ¿no? Entonces, las empresas ahora, probablemente en muchas industrias ya la mayor parte de sus ingresos provienen de temas digitales. Por ejemplo, la banca es una de ellos. Desde hace muchos años está basada en toda la transferencia de datos y el procesamiento a través de las computadoras, las aplicaciones móviles, etcétera. Pero hoy en día toda esta economía que se mueve digitalmente la combinas con estas ideologías y entonces empieza a haber presiones sociales muy interesantes, ¿no? Siempre queda un espacio para el postre. Hablemos de audífonos experimentales y de la tendencia del ear health. Está muy interesante esta nueva tendencia. Es un dispositivo experimental, que en este caso en particular desarrollado por la Universidad de Buffalo y que efectivamente se llama Ear Health. Y bueno, lo que están haciendo es un aplicativo, un hardware que tiene una forma de auricular. Y lo que hace es, así como tu smartwatch puede tomar tu presión arterial y tomar una serie de métricas a partir de eso, esto lo que hace es, primero, a través de un algoritmo, toma las medidas de tu canal auditivo,
cuando está sano, digamos, lo mapea usando Deep Learning y luego mide después, periódicamente, cualquier variación que pudiera haber emitiendo un sonido que el oído humano no percibe, pero que sí le arroja un poco, me lo imagino como lo hacen los murciélagos, pues, que avientan una frecuencia muy alta y que de regreso les envía información. Algo así les da, cualquier variación dentro de ese canal auditivo le permite a AirHealth saber que puede haber algo irregular. Y lo que me sorprendió mucho de esta nota es que la cantidad de datos que se pueden obtener a partir de esta medición, de las métricas que tenemos dentro del canal auditivo, que no se limitan únicamente a males auditivos como tal, sino que también pueden incluso detectar problemas de la presión y de muchas otras cosas que bueno, pues ahí también se ven reflejadas, ¿no? Está muy interesante eso. Sí, la verdad que a mí también me sorprendió mucho la nota, como un dispositivo que tiene muchos años con nosotros y que está basado en dos elementos. Por un lado está el micrófono, que es un dispositivo de entrada que capta vibraciones, y un dispositivo de salida que es la pequeña bocina, que funciona exactamente igual que el micrófono, nada más que en sentido inverso, ¿no? Genera vibraciones para que las escuche el oído. Pues con esos dos elementos tan sencillos, es sorprendente cómo en el caso de estos audífonos que están dentro del oído, estos que se llaman plugs, que te los puedes insertar, pueden generar imágenes, ¿no? Y el oído, pues es un elemento muy interesante porque no solamente es la parte auditiva, sino que también está conectado con las vías respiratorias, y hay muchas enfermedades que reflejan ciertos síntomas en el oído, ¿no? Por ejemplo, el clásico es si te da una gripa o algún tipo de enfermedad respiratoria, por lo general los oídos se inflaman, ¿no? También Sí. Temas del equilibrio, hay unos líquidos en los tímpanos que son muy relevantes. Entonces, me parece a mí genial que se esté aplicando la tecnología con algo tan simple, tan sencillo, para detectar, en este caso, imágenes mucho más sofisticadas y hacer inferencias de algún padecimiento que tenga una persona, o como lo dice esta nota, de cómo podría ser la evolución degenerativa del oído, donde, digo, yo no soy experto en eso, pero he leído en algunos blogs que hay que tener cuidado con no escuchar cosas a muy alto volumen, porque a lo largo de la vida el deterioro que le vas generando a tu oído es irreversible, ¿no? Se va dañando. Y cada vez vas escuchando más. Por eso las personas de la tercera edad en general tienden a escuchar mucho menos, pues porque con la edad el oído ya no responde bien, ¿no? Entonces creo que ayudará muchísimo en el tema de la salud, y pues habrá que estar ahí pendientes de qué más dispositivos se le va ocurriendo a la gente. No, y de verdad cuiden sus oídos, porque yo en lo particular padezco una cosa que se llama tinnitus, que sé que mucha gente que nos está escuchando seguramente la tiene también, que no es otra cosa más que un día te empiezan a zumbar los oídos, así hoy escuchas un zumbido muy agudo, o a veces como una olla express, y simplemente nunca se te quita, y resulta que pues ya estás amolado porque no hay una cura para ello. Es una microlesión dentro del oído medio que el cerebro interpreta como un estímulo de sonido, y entonces pues oyes un ruido para siempre. Es bastante molesto. Hay mucha gente que, ya indagando sobre ello, pues he visto que hay muchísima gente que lo padece. Lo que pasa es que pues no vas por la vida platicándolo, pero sí ocurre pues justo por eso, por exponerte a ruidos muy fuertes, por escuchar música en los audífonos a volúmenes demasiado escandalosos, como en el caso de tu servidor. Entonces, sí, cuiden los oídos, y bueno, pues notas como esta nos reafirman la importancia que tienen y la cantidad de información que arrojan sobre nosotros. Bueno, pues mi querido Bernie, hablando de información, pues yo les doy la información de que este programa, este podcast se hace con mucho cariño, pero con la magia de Mario Terrés en la edición, de Alibasti Santiago en la redacción, Gina Rangel y Citlal Vallarta estuvieron en la producción, y yo soy Ricardo Massa, y Bernie González estuvo conmigo, y aquí terminamos un episodio más de Tecnófagos, devoradores de tecnología. Bernie, un gusto como siempre haber estado aquí contigo. Al contrario, el gusto es mío, y nos vemos en el siguiente episodio aquí de Tecnófagos. Así será. Hasta luego.